Hay despedidas que no ocurren en un cementerio, ni frente a una puerta cerrada, ni en medio de una multitud vestida de negro. Hay despedidas más silenciosas, más íntimas y, quizá por eso mismo, más crueles. Son aquellas que llegan cuando una hija entiende que la madre que recordaba fuerte, activa, protectora y siempre presente, ya no puede sostenerse del mismo modo. Son despedidas que empiezan con una llamada telefónica, con una noticia inesperada, con una caída, con una frase médica que nadie quiere escuchar, y con una distancia geográfica que convierte cada minuto en una prueba de amor y de culpa. Catherine Fulop, conocida durante décadas por su belleza, su energía, su carácter luminoso y su forma frontal de hablarle al público, se enfrentó a uno de esos momentos que no se pueden actuar, no se pueden maquillar y no se pueden resolver con una sonrisa de televisión. Detrás de la figura pública, detrás de la conductora, de la actriz, de la mujer que supo reinventarse una y otra vez entre Venezuela y Argentina, apareció la hija. Una hija preocupada, vulnerable, con el corazón dividido entre la vida que construyó lejos y la raíz familiar que nunca dejó de latir en su país de origen. El drama comenzó a sentirse con más fuerza cuando trascendió el delicado estado de salud de su madre. Una mujer de avanzada edad que, según los relatos compartidos públicamente por la propia Catherine, sufrió una caída que agravó una condición física ya compleja. No fue una simple caída doméstica. Para una persona mayor, una caída puede convertirse en una frontera. Antes y después. Puede marcar el paso entre la autonomía y la dependencia, entre caminar con dificultad y quedar postrada, entre vivir con dolores conocidos y entrar en un territorio de incertidumbre médica donde cada decisión pesa como una piedra. Para Catherine, esa noticia no fue solamente un dato familiar. Fue un golpe emocional profundo. Su madre no era una figura lejana en su historia personal. Era parte esencial de su identidad, de su memoria, de su manera de entender la vida. Fulop ha construido una carrera bajo los reflectores, pero su raíz emocional siempre estuvo atravesada por la familia, por Venezuela, por la nostalgia y por ese lazo invisible que une a quienes emigran con quienes se quedan. La enfermedad de su madre no solo abrió una preocupación médica, también abrió una herida antigua, la de estar lejos cuando alguien amado necesita presencia. En la vida pública, Catherine siempre se mostró como una mujer intensa, expresiva y de una gran capacidad emocional. Esa misma intensidad que muchas veces la volvió querida por el público, también la expuso a momentos de enorme fragilidad. Porque cuando una persona acostumbrada a comunicar felicidad, fuerza y entusiasmo muestra dolor, el impacto es mayor. La audiencia descubre entonces que detrás del personaje existe una mujer que se quiebra, que teme, que reza, que espera noticias y que siente el peso de no poder controlar lo que ocurre. La enfermedad de una madre tiene una carga simbólica particular. No se trata solamente del deterioro físico de alguien amado. Es, para muchos hijos, el derrumbe de una idea de protección. Durante años, la madre fue refugio, consejo, casa, idioma, memoria y origen. Cuando esa figura empieza a depender de otros, el hijo se enfrenta a una inversión dolorosa de papeles. La mujer que cuidó ahora necesita cuidados. La voz que tranquilizaba ahora necesita consuelo. La presencia que parecía inamovible empieza a volverse frágil. Y ese proceso obliga a despedirse de una etapa completa de la vida. En el caso de Catherine, el dolor se vuelve todavía más complejo por la distancia. Venezuela no es solo un país en su biografía, es el lugar donde están sus primeros recuerdos, sus afectos más profundos y una parte de su historia que nunca se fue del todo. Vivir en Argentina, haber formado una familia allí, haber criado a sus hijas en otro contexto y haber desarrollado una carrera internacional no eliminó ese vínculo. Al contrario, lo volvió más nostálgico. Cada noticia difícil que llega desde Caracas viaja cargada de pasado, de infancia, de imágenes familiares y de preguntas imposibles. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Debí estar más cerca? ¿Cuánto tiempo queda?
¿Cómo se acompaña a una madre cuando la vida te puso lejos? Ese conflicto es profundamente humano. Muchos migrantes lo conocen. La distancia no borra el amor, pero lo vuelve más doloroso cuando aparece la enfermedad. Las llamadas no reemplazan una mano tomada en silencio. Los mensajes no sustituyen una presencia junto a la cama. Las videollamadas acercan el rostro, pero no permiten abrazar. Por eso, cuando Catherine habló con angustia de la salud de su madre, no estaba relatando únicamente una preocupación familiar. Estaba expresando una experiencia compartida por miles de personas que viven entre dos países, dos hogares y dos culpas. La imagen pública de Catherine Fulop siempre estuvo ligada a la vitalidad. Fue reina de belleza, actriz de telenovelas, figura televisiva, conductora, madre de 2 hijas famosas por derecho propio y esposa de Osvaldo Sabatini. Su vida pareció muchas veces marcada por la luz. Cámaras, sonrisas, eventos, escenarios, moda, entrevistas, proyectos. Pero la enfermedad de su madre la colocó en otro registro. Ya no importaba la elegancia ni la fama. Importaba la salud, la espera, el diagnóstico, la recuperación posible o imposible, el miedo a perder más de lo que uno está preparado para perder. La palabra adiós, en este contexto, no debe entenderse de manera simple. No siempre significa muerte. A veces significa despedirse de la tranquilidad, despedirse de la madre activa que una recordaba, despedirse de la ilusión de que los padres estarán siempre disponibles, despedirse de una etapa en la que los problemas parecían poder resolverse con voluntad. Catherine, al enfrentar la grave enfermedad de su madre, tuvo que mirar de frente esa realidad que todos intentamos postergar. Llega un momento en que nuestros padres envejecen, se vuelven vulnerables, y nosotros, aunque sigamos sintiéndonos hijos, debemos convertirnos en sostén. Ese fue el verdadero impacto. No solo la noticia médica, sino el golpe emocional de comprender que el tiempo familiar cambia sin pedir permiso. El público vio entonces a una Catherine distinta, menos asociada al espectáculo y más conectada con una verdad universal. La mujer famosa se encontró con el mismo miedo que cualquier hija. El miedo a no llegar, a no saber qué hacer, a perder una voz, una mirada, una parte de su origen. Y así comenzó una despedida íntima. No necesariamente una despedida final, sino una despedida de la inocencia. Catherine Fulop tuvo que aceptar que su madre atravesaba un momento delicado, que la vida familiar se había vuelto frágil y que, por más fuerza que ella hubiera demostrado durante años, hay dolores ante los cuales nadie es invencible. Cuando una madre enferma gravemente, toda la familia cambia de ritmo. Las conversaciones dejan de girar alrededor de planes, celebraciones o asuntos cotidianos. De pronto, todo se organiza en torno a partes médicos, horarios, estudios, medicamentos, cuidados, decisiones urgentes y silencios cargados de temor. La enfermedad impone su propio calendario. No pregunta si alguien está trabajando, si vive lejos, si tiene compromisos, si la vida pública exige sonrisas. Simplemente llega y reorganiza todo. Catherine Fulop vivió ese proceso con una exposición particular. No es una mujer anónima que puede atravesar el dolor en privado absoluto. Cada gesto suyo puede convertirse en noticia. Cada palabra en redes puede ser interpretada como una señal. Cada ausencia o mensaje emotivo puede disparar rumores. Esa es la paradoja de la fama. El público acompaña, pero también observa. Abraza, pero también pregunta. Se preocupa, pero a veces exige explicaciones que pertenecen al mundo íntimo. La salud de su madre se convirtió así en una preocupación compartida por quienes siguen a Catherine desde hace décadas. Muchos la conocieron como una joven venezolana que brilló en concursos de belleza y luego conquistó la televisión. Otros la recuerdan por sus papeles en ficciones, por su llegada a Argentina, por su historia con Osvaldo Sabatini y por su rol como madre de Oriana y Tiziana. Con el tiempo, Catherine dejó de ser solo una actriz extranjera exitosa
para convertirse en una figura familiar para el público argentino. Su vida, sus alegrías y sus tristezas fueron seguidas como parte de una novela real. Pero esta vez no se trataba de una historia sentimental, ni de un rumor de espectáculo. Se trataba de una madre enferma, y eso cambió el tono de todo. La preocupación de Catherine no podía leerse como una estrategia mediática ni como una escena dramática. Era dolor genuino. Era angustia familiar. Era la voz de una hija que, a pesar de su fama, se enfrentaba a una realidad que no distingue entre celebridades y personas comunes. El cuadro de salud de una persona mayor, después de una caída, suele generar una cadena de consecuencias difíciles. La movilidad se reduce, la dependencia aumenta, los tratamientos pueden complicarse y el ánimo familiar se ve golpeado. La artrosis severa, el dolor físico y la imposibilidad de caminar con normalidad no afectan únicamente el cuerpo. También afectan la dignidad, la autonomía y la relación con el entorno. Para una madre acostumbrada a vivir de cierta manera, quedar limitada puede ser una forma silenciosa de duelo. Catherine, al hablar de su madre, mostró ese dolor doble. El sufrimiento por la enfermedad y la impotencia de no poder devolverle de inmediato la fuerza perdida. En esos momentos, los hijos suelen descubrir que el amor no siempre alcanza para curar. Se puede amar con desesperación, se puede rezar, se puede llamar, se puede organizar ayuda, se puede buscar médicos, pero no se puede detener completamente el avance del tiempo. Esa es una de las lecciones más duras de la vida adulta. La distancia con Venezuela añadió otra capa de angustia. No es lo mismo acompañar una enfermedad desde la misma ciudad que hacerlo desde otro país. Cada decisión se vuelve más pesada. Cada noticia llega filtrada por terceros. Cada viaje implica logística, tiempo, emociones, obligaciones profesionales y familiares. Para Catherine, la salud de su madre no era solo un tema médico. Era también un recordatorio de las heridas abiertas por la migración, por la separación familiar y por la situación compleja de Venezuela, país al que ella ha mirado muchas veces con preocupación y dolor. En medio de todo, apareció también el contexto de una Venezuela atravesada por dificultades sociales, económicas y naturales. Cuando se informó sobre daños y preocupaciones familiares tras movimientos sísmicos, Catherine volvió a expresar inquietud por los suyos. La salud de su madre, la fragilidad de la casa familiar, la distancia y la incertidumbre del país formaron un cuadro emocional muy fuerte. No era un solo problema. Era una acumulación de miedos, la madre enferma, la familia lejos, el hogar de origen vulnerable, el país natal en crisis. Ese tipo de situaciones obliga a las figuras públicas a mostrar una dimensión más humana. Catherine Fulop no apareció como la celebridad impecable, sino como una mujer enfrentada a preguntas profundas. ¿Qué significa cuidar cuando no se puede estar todo el tiempo? ¿Cómo se honra a una madre cuando la vida te llevó a otro lugar? ¿Cómo se sostiene una familia cuando los afectos están repartidos entre fronteras? ¿Cómo se habla del dolor sin convertirlo en espectáculo? La respuesta de Catherine pareció estar en la honestidad emocional. No escondió del todo su preocupación. Tampoco convirtió la situación en una exposición morbosa. Compartió lo suficiente para que el público entendiera su tristeza, pero conservó un margen de intimidad. Esa frontera es importante. En tiempos en que las redes sociales empujan a mostrarlo todo, el dolor familiar necesita límites. No todo debe transformarse en contenido. No todo debe ser narrado minuto a minuto. Hay silencios que también protegen. Sin embargo, el público reaccionó con empatía. Muchas personas se vieron reflejadas en ella. No hace falta ser famoso para entender el miedo a perder a una madre. No hace falta vivir en televisión para conocer la angustia de un diagnóstico difícil. No hace falta haber emigrado para sentir el peso de la culpa, aunque quienes viven lejos de sus padres conocen esa culpa con una intensidad particular. Por eso, la historia de Catherine tocó una fibra profunda, la del amor filial frente al paso del tiempo. En su vida familiar, Catherine ha sido muchas veces vista como una madre fuerte, orgullosa de sus hijas
y muy presente en sus afectos. La boda de Oriana Sabatini con Paulo Dybala, por ejemplo, la mostró en una etapa de celebración, emoción y orgullo maternal. Pero la enfermedad de su propia madre la colocó en el otro extremo del ciclo de la vida. Mientras una hija construye su propio hogar y celebra nuevas etapas, una madre mayor comienza a necesitar cuidados. La vida familiar avanza en direcciones simultáneas. Nacen proyectos, se celebran amores, pero también se enfrentan pérdidas simbólicas. Ese contraste vuelve más conmovedor el momento. Catherine, que acompañó a sus hijas en sus sueños, ahora debía mirar hacia atrás, hacia la mujer que la acompañó a ella. La cadena generacional se vuelve visible. La hija que fue cuidada se convierte en cuidadora. La madre que sostuvo se convierte en memoria viva, frágil, necesitada. Y en ese cambio se esconde una de las verdades más profundas de cualquier familia. Amar también significa aceptar que nadie permanece igual para siempre. El adiós de Catherine, entonces, puede entenderse como una despedida dolorosa a una etapa. Adiós a la idea de una madre invulnerable. Adiós a la tranquilidad de creer que siempre habrá tiempo. Adiós a la distancia emocional que a veces permite seguir con la rutina. Cuando la enfermedad aparece, ya no hay rutina que alcance. Todo se vuelve urgente. Todo se vuelve esencial. Las palabras no dichas pesan más. Los abrazos pendientes pesan más. Las llamadas postergadas pesan más. Y quizá por eso, esta historia conmueve tanto. Porque no habla solo de Catherine Fulop. Habla de todos los hijos que un día reciben una noticia difícil sobre sus padres. Habla de quienes viven lejos. Habla de quienes se sienten culpables, aunque hayan hecho todo lo posible. Habla de quienes descubren que el amor familiar no se mide únicamente por la presencia física, sino también por la preocupación, por la memoria, por la oración, por la voluntad de estar incluso cuando la distancia duele. Catherine enfrentó ese momento con lágrimas contenidas, con palabras de fe y con una sensibilidad que dejó ver su costado más humano. Y en esa humanidad, lejos del brillo de la fama, apareció una verdad poderosa. Detrás de toda mujer fuerte hay también una hija que teme despedirse. El adiós más difícil no siempre llega con una fecha exacta. A veces se construye lentamente. Se forma en las noches de preocupación, en las llamadas a familiares, en los mensajes que se envían con miedo, en los partes médicos que se esperan con el corazón apretado. Para Catherine Fulop, la grave enfermedad de su madre abrió ese camino doloroso. El camino de aceptar que la vida ya no puede ser como antes. Durante años, Catherine fue asociada con una energía casi inagotable. Su risa, su presencia televisiva, su forma de hablar con pasión y su estilo directo la convirtieron en una figura reconocible. Pero ninguna carrera, por exitosa que sea, prepara completamente para el deterioro de una madre. Porque la enfermedad familiar nos devuelve a un lugar primario. Nos recuerda que antes de cualquier título profesional, antes de cualquier reconocimiento público, antes de cualquier personaje, somos hijos. Ese regreso emocional puede ser devastador. La adultez suele construir una apariencia de control. Organizamos agendas, trabajos, casas, viajes, celebraciones. Creemos que podemos ordenar la vida. Pero la enfermedad de un ser querido rompe esa ilusión. De pronto, el mundo se reduce a una pregunta. ¿Cómo está mamá? Todo lo demás pierde importancia. La fama queda lejos. Los compromisos se vuelven secundarios. El aplauso no consuela. Las cámaras no abrazan. La única verdad es la fragilidad de quien nos dio la vida. Catherine tuvo que mirar esa fragilidad de frente. Y esa mirada, aunque dolorosa, también puede transformarse en una lección. La primera lección es que el amor familiar necesita presencia, pero también comprensión. No siempre se puede estar físicamente donde uno quisiera. La vida de los migrantes, de los artistas, de quienes construyeron un hogar lejos de su país natal, está marcada por esa tensión. Catherine no dejó de amar por estar lejos. Al contrario, la distancia hizo que el amor se expresara con más intensidad.
con más angustia y con más necesidad de palabras. La segunda lección es que hablar del dolor no significa explotarlo. Catherine compartió su preocupación, pero no convirtió la enfermedad de su madre en un espectáculo permanente. Ese equilibrio es importante en una época donde muchas historias personales se consumen con rapidez, como si el sufrimiento ajeno fuera una noticia más. Hay dolores que merecen respeto. Hay familias que merecen silencio. Hay madres que no deben ser reducidas a titulares. La emoción de Catherine fue pública, sí, pero el núcleo de su dolor siguió siendo íntimo. La tercera lección tiene que ver con la memoria. Cuando una madre enferma, los recuerdos adquieren otro peso. La infancia vuelve con una fuerza inesperada. Aparecen escenas antiguas. Una voz llamando desde la cocina, un consejo repetido, una mano sosteniendo, una mirada de aprobación, una discusión familiar, una comida, una canción, una casa. La enfermedad convierte cada recuerdo en un tesoro y cada tesoro en una herida. Catherine, como tantas hijas, debió sentir que no solo estaba preocupada por el presente de su madre, sino también por la posibilidad de perder una parte de su propia historia. Porque una madre no es solamente una persona amada. Es archivo emocional. Es la guardiana de detalles que nadie más conoce. Es quien recuerda cómo era uno antes de ser famoso, antes de formar pareja, antes de tener hijos, antes de convertirse en adulto. Cuando una madre se apaga físicamente, aunque siga viva, el hijo siente que algo de su propio origen empieza a temblar. Esa es la dimensión más profunda del adiós. Para Catherine Fulop, Venezuela también forma parte de ese archivo. Su madre, su casa, su familia y su país natal están unidos en una misma geografía emocional. Por eso la preocupación por su madre nunca puede separarse del dolor por Venezuela. Cada dificultad familiar parece amplificarse por la situación del país, por la distancia, por los recuerdos de lo que fue y por la incertidumbre de lo que vendrá. Catherine no solo teme por una persona, teme por un mundo afectivo completo. En este punto, el titular, Catherine, finalmente tuvo que decir adiós, adquiere un sentido más amplio. No se trata de afirmar un final biológico que no corresponde anunciar sin confirmación familiar. Se trata de un adiós emocional, de una despedida simbólica y profundamente humana. Decir adiós a la seguridad, a la madre invencible, a la infancia protegida, a la idea de que siempre habrá otra oportunidad. Es el adiós que muchos hijos pronuncian en silencio cuando ven a sus padres enfermar. Ese adiós no significa dejar de amar. Al contrario, significa amar con una conciencia más madura. Significa aceptar que el tiempo es limitado y que las palabras importantes no deben postergarse. Significa entender que los padres no necesitan solamente admiración o gratitud en fechas especiales, sino compañía, paciencia, escucha y ternura en los días difíciles. Catherine, al mostrar su dolor, recordó al público algo simple pero poderoso. Hay que abrazar mientras se puede, llamar mientras se puede, agradecer mientras se puede. En la vida de una figura pública, los dramas personales suelen ser interpretados por otros. Se opinan, se comentan, se exageran. Pero hay una zona donde nadie debería entrar con ligereza. La enfermedad de una madre pertenece a esa zona. Por eso, cualquier relato sobre Catherine Fulop debe tratar el tema con cuidado. La emoción puede ser intensa. El título puede ser impactante. Pero la verdad humana debe estar por encima del sensacionalismo. Lo que importa aquí no es inventar tragedias, sino comprender el dolor real de una hija ante la fragilidad de su madre. Y ese dolor real ya es suficientemente fuerte. No necesita adornos falsos. No necesita rumores. No necesita convertir la preocupación en sentencia definitiva. Basta con imaginar a Catherine recibiendo noticias desde Venezuela, pensando en su madre, intentando sostener su vida pública mientras por dentro se siente atravesada por el miedo. Basta con comprender que una caída, una enfermedad severa y la pérdida de movilidad
pueden cambiar por completo la dinámica de una familia. Basta con reconocer que, cuando una madre de 90 años atraviesa un cuadro delicado, cada día se vive con una mezcla de esperanza y temor. El público en estos casos cumple un papel importante. Puede consumir el dolor como espectáculo, o puede acompañar con respeto. Puede exigir detalles o puede enviar cariño. Puede alimentar rumores o puede recordar que detrás de una celebridad hay una familia real. Catherine Fulop, por su trayectoria y por la cercanía que ha construido con sus seguidores, recibió muchas muestras de afecto. Ese apoyo no cura una enfermedad, pero puede aliviar la soledad emocional de quien sufre lejos de parte de su familia. Al final, la historia de Catherine y su madre nos deja una reflexión sobre el paso del tiempo. La fama cambia, los proyectos terminan, las modas pasan, los titulares se reemplazan unos a otros. Pero el vínculo con una madre permanece como una de las fuerzas más profundas de la vida. Cuando ese vínculo se ve amenazado por la enfermedad, todo lo demás se ordena alrededor de él. Catherine, la actriz, la conductora, la esposa, la madre de Oriana y Tiziana, volvió a ser simplemente una hija. Y en esa imagen hay una verdad que conmueve más que cualquier escándalo. Porque tal vez el verdadero impacto no sea que Catherine Fulop haya tenido que decir adiós. El verdadero impacto es descubrir que incluso las personas que parecen más fuertes también tiemblan cuando la vida toca a sus madres. El verdadero impacto es recordar que ningún éxito nos protege del dolor familiar. El verdadero impacto es entender que la despedida más difícil no siempre ocurre al final de una vida, sino en el instante en que aceptamos que alguien amado ya no volverá a ser exactamente como antes. Catherine Fulop atraviesa ese camino con la sensibilidad de una hija que no olvida sus raíces. Su historia invita a mirar a nuestros propios padres, a nuestras propias familias, a nuestras propias distancias. Invita a llamar hoy, no mañana, a agradecer hoy, no cuando sea tarde. A decir, te quiero, antes de que la enfermedad, la edad o la distancia conviertan esas palabras en deuda. Y mientras el público sigue acompañándola, queda una imagen poderosa, la de una mujer famosa que, frente a la enfermedad de su madre, dejó caer cualquier máscara y mostró su verdad más humana. No la verdad de los titulares, sino la verdad del corazón. Una hija preocupada, una mujer vulnerable, una familia golpeada por la fragilidad y un adiós silencioso, profundo, que no cierra necesariamente una vida, pero sí marca el final de una etapa. Ese es el adiós que Catherine Fulop tuvo que aprender a pronunciar. No un adiós de olvido, sino un adiós lleno de amor, memoria y gratitud. Un adiós a la madre invencible, para abrazar a la madre real. Un adiós a la tranquilidad, para entrar en la madurez dolorosa del cuidado. Un adiós a la ilusión de que el tiempo espera, para comprender que el amor verdadero se demuestra ahora, en el presente, cuando todavía hay voz, mirada, y esperanza. Y quizá por eso esta historia duele tanto, porque no habla solamente de Catherine Fulop, habla de todos nosotros. Y quizá, al llegar a este punto de la historia, cada uno de nosotros debería detenerse un instante y mirar hacia su propia vida. Porque el dolor de Catherine Fulop no es solamente el dolor de una celebridad frente a la enfermedad de su madre. Es también el reflejo de todos aquellos que alguna vez han sentido miedo de perder a la persona que les dio amor, refugio y raíces. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada nombre famoso hay una familia, una herida, una memoria y un corazón que también se rompe en silencio. Por eso, si esta historia te conmovió, si alguna vez has tenido que despedirte de una etapa de tu vida o si simplemente crees que el amor de una madre merece ser recordado con respeto, te invito a apoyar este canal. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo relato, porque aquí seguiremos reconstruyendo las historias más humanas, profundas y sorprendentes de las celebridades que marcaron generaciones. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Qué mensaje le enviarías a Catherine Fulop en este momento tan sensible?
¿Has vivido alguna experiencia parecida con un ser querido enfermo? Tu voz también forma parte de esta comunidad. Una comunidad que no solo mira las noticias, sino que intenta comprender lo que hay detrás de cada titular. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia con respeto. Y recuerda, la fama puede iluminar una vida, pero solo el amor familiar revela su verdadera profundidad. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia, un nuevo secreto y una nueva mirada al corazón de quienes creíamos conocer.